Buenos días. En la clase vamos a ver qué es la cultura, componente de la cultura y tipos de cultura. Sin más que decir, comenzamos. En primer lugar, ¿qué es la cultura? La cultura se refiere a los valores que comparten los miembros de un grupo dado, a las normas que acatan y a los bienes materiales que producen. Los valores son ideales abstractos, mientras que las normas son principios definidos o reglas que las personas deben cumplir. Las normas representan el hacer y el no hagas de la vida social. Cultura se refiere a los modos de vida de los miembros de una sociedad o de los grupos de la sociedad. Incluye sus modos de vestir, sus costumbres, su vida familiar, sus modelos de trabajo, las ceremonias religiosas y los pasatiempos. Cubre además los bienes que crean y que adquieren significado para ellos. ¿Cuáles son los componentes de la cultura? En primer lugar tenemos los símbolos, cualquier cosa o elemento portador de un significado particular reconocido por los miembros de esa cultura. Por ejemplo, sonidos, imágenes, acciones, elementos del mundo natural y señales corporales como saludos. Por ejemplo, el argentino está muy acostumbrado a recibir a alguien del exterior, o a un pariente, a un vecino que no vea un tiempo, etc. Estamos muy acostumbrados a que nuestra forma de saludar es con un abrazo fuerte. Así sea que la hayamos visto hace una semana, somos personas que abrazamos muchísimo. Agresión, insulto. Por ejemplo, en Argentina es muy común que en amigos, compañeros de secundaria o amigos del club, incluso cuando ya somos jóvenes adultos, como quien dice, si viene de un grupo, estamos muy acostumbrados a insultar o usar adjetivos descalificativos. Y cuando viene alguien de afuera que dice, el argentino cómo dice malas palabras, cómo putea, cómo vive con bardo. Y para nosotros, muchas veces, sobre todo cuando viene así de grupos amigos o grupo a menos, el putearnos es ya parte de nuestro vocablo, de nuestro lenguaje común, lenguaje cotidiano. Y entonces para nosotros es como una muestra de afecto, cariño, como quien dice. Pero obviamente si cuando los recibimos en ciertas situaciones, en ciertos momentos, ahí sí los recibimos mal y ahí puede llevar a ciertas agresiones, ciertas peleas, ciertos bardos, como quien dice. Por eso siempre depende del contexto, por lo menos para el argentino, cuando se dice malas palabras. Afección, etcétera. También la forma en que los individuos se visten o actúan en diferentes ceremonias o acontecimientos sociales sirven para ilustrar y comprender la importancia de los símbolos. Por ejemplo, funeral. Por ejemplo, en el Jujuy se daba hasta ciertos años, no sé cómo será hoy en día, cuando alguien fallecía, se hacía como una gran comilona con las comidas que el difunto le encantaban. Y se invitaba a familiares, vecinos, amigos y todos comían como una mesa larga o una mesa así familiar y se pasaban fotos de álbumes de fotos, se charlaba del difunto, se contaban anécdotas sobre él. Los folcloristas, cuando aquí, por lo menos en Argentina o en el norte de Argentina, cuando fallecen, en vez de ponerse triste, a llorar o que sea así como un momento de silencio, ellos empiezan a cantar. Si era de guaracha, se ponen a cantar guaracha. Si era de folclore, se ponen a cantar folclore. Así hasta el momento en que lo entierran, todo el camino, desde el velatorio, el acompañamiento, hasta que lo entierran, todo el tiempo se ponen a cantar. Es otra forma también de entender la cultura. Iglesia, boliche, graduación. Aquí, o sea, en los 90 era como que te dicen, bueno, ya te recibió y ibas, le avisaba y quizás hacía una fiesta en privado, pero ahí no va. Después desde 2010 en adelante como que se ha puesto de moda esto de que cuando ya te recibes, te gradúa, como que te tienen que llevar en una camioneta o en un auto y te tiene que acompañar un montón de personas tocando la bocina y gritándote y tirándote harina y vos gritando a medio mundo de ¡Hey, ya estoy recibido! ¡Hey, ya soy profesor! ¡Hey, ya soy licenciado! ¡Hey, ya me desocupó de esta tontera! Y entonces pasan sobre todo por los centros de las ciudades o los lugares más concurridos y así como que demuestran así con ruido, con gritos de que, hey, ya me he recibido, mírenme, mírenme, obsérvenme, estaba por decir visíbenme, pero me sale ahí como que se me traba la palabra. Hágame visible de que hace parte como que importante. No sé cómo será en sus países cuando es la graduación. Boda, dice estadio deportivo. Estadio deportivo,
por lo general ahí cuando el profesor, hay muchos profesores que dicen, eso dejarlo, esos gritos, esa forma de ser, dejarlo para la cancha. Y es gracioso porque yo he llegado a ver cada profesor que vos dices, es flor de académico, y después en la cancha es diferente, y dice, vamos, boca, boca, boca. Y lo ve así como transformado, y eso tiene que ver con la cultura, es porque, como por ejemplo, el argentino, cómo le encanta el fútbol, pues le puedes quitar de todo, pero no le quites el fútbol, y cómo lo vive con la pasión, como quien dice. Y esa pasión que tenemos por el fútbol en la Argentina no tienen otros países, y es como que esa pasión no tienen en otros deportes o en otros rumbos de la vida. Por eso decimos cómo es importante esto de los símbolos en la cultura. Pasemos al segundo punto de los componentes de la cultura, que es el lenguaje, conjunto de símbolos con significados similares por medio de los cuales los diferentes miembros de la sociedad se comunican entre sí. Las creencias, por ejemplo, gran parte de Argentina es católica y otra parte que es protestante, o también hay ciertos cultos a la madre tierra o al cuidado del medio ambiente, que también influyen mucho en lo que sigue, los pensamientos. Porque si ustedes ven, si alguien es católico, va a estar de acuerdo con ciertos temas o te va a presentar ciertos temas con una cierta mirada, un cierto bagaje ideológico. Si alguien piensa mucho en la Pachamama o en la naturaleza o en la energía o estar como quien dice, en equilibrio con lo que te rodea, va a presentar ciertos temas o va a dar la clase de cierta forma, que a veces no se nota cuando no hay, así como quien dice, no hay conocimiento de teología, no hay conocimiento de gnosis, como que no hay así como una base de lecturas, como quien dice, no se nota. Pero ya cuando has leído bastante, notas que las creencias de las personas sí terminan afectando su pensamiento, y también cómo dan una clase, cómo dan un curso, cómo dan una capacitación. Es muy importante eso. También de cómo ven el mundo a su alrededor. Y dice, y los sentimientos compartidos por los miembros de la sociedad que forman parte, siendo esto posible debido al lenguaje. El que no lo aprende puede ser aliado de la misma. Y no solamente hablamos aquí del lenguaje formal o lenguaje académico o escolar, sino también vocablos o palabras que solamente a veces se entienden en ciertos barrios, o a veces si ustedes ya son docentes, seguramente sus estudiantes usarán ciertas palabras clave en las que ustedes dirán, che, ¿qué significará esa palabra? Y la googlean y nada que ver. O tiene significado así raro. Y es porque a veces los estudiantes crean palabras o usan abreviaturas. O ahora con el mundo del internet, sacan de diferentes redes sociales palabras así como que son así como generacionales, o que solamente ese grupo etario va a poder comprender. Y entonces a veces también crean así como códigos secretos, como quien dice. Por eso es muy importante el lenguaje en la cultura. Después tenemos los valores, criterios a través de los cuales los miembros de una cultura definen lo que es deseable e indeseable, bueno o malo, ético o no ético, correcto o incorrecto. A medida que crecemos aprendemos de nuestra familia, nuestros grupos sociales, iglesia, escuela y otras fuentes, cómo pensar, cómo actuar de acuerdo a las formas definidas y sancionadas por nuestra cultura. Es decir, por ejemplo, en la Argentina es que está como esa cultura de que compartir la mesa, de usar los cubiertos, de charlar así, de estar con la otra persona, realmente estar en el momento, como quien dice, con la otra persona compartiendo las comidas. Y hay otras que no, hay otras culturas que, por ejemplo, ponen así como un platón grande, no hay cubierto, y entonces todos agarran con la mano y comen ahí parados con la mano. Hay otras culturas que no comen ni en la mesa, sino que comen en el piso y está arrodillado, y es otra forma también de entender cómo se convive, cómo se valora esto de lo familiar, esto de la cena, el almuerzo, las comidas con el grupo que los rodea. También por ejemplo, tiene que ver hay culturas en las que se les dice de este tema no se habla, o este tema no lo veas, o esto cuando sea más grande, y hay otras culturas que dicen, no, los chicos tienen que saber, los chicos tienen que poder hablar de estos temas. Esto varía mucho de cultura en cultura. Las normas son reglas que regulan las conductas de las personas en situaciones particulares y específicas. Varían de una sociedad a otra. Hay que diferenciar entre tradición y costumbre, porque se los suele tomar como sinónimos, pero no son lo mismo. Tradición tiene que ver con alto nivel de significación moral entre individuos, mientras que costumbres regulan las acciones cotidianas, pero no tienen un peso moral.
Por ejemplo, una costumbre, que uno esté acostumbrado a dormir la siesta, por ejemplo. Eso se da todo en mi provincia, que cuando aquí llegan de otras provincias, dicen, ¿por qué la siesta? Las personas no están trabajando. Bueno, sí, 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 sí trabajan, pero me refiero que como que no hay locales, no hay bares. El centro de la ciudad está dormido, como quien dice, no atiende a nadie en ese horario. Y para nosotros es una costumbre por las altas temperaturas que hay, sobre todo en primavera, verano, más que nada en verano, que realmente no hay movimiento, y que en otoño y en invierno ya como que es costumbre de que no se vaya a esa hora porque es como para descansar, porque generalmente después de la mañana como que hay menos recorrido por los centros de las ciudades, hay menos venta, entonces como que también es para reducir las pérdidas, los gastos, etcétera. Y hay otros factores más que los podríamos debatir, pero por ejemplo eso no tiene, es una costumbre, pero no tiene peso moral, porque no es que alguien te castigue o alguien te diga, no atiendes a la siesta, no trabajes la siesta, porque hay kioscos, almacenes que sí lo trabajan y nadie dice nada, ni los obliga o lo ven mal. Pero es por costumbre nuestra en la que la siesta que casi no haya movimiento. En cambio, tradición sí puede tener cierto peso, como quien dice, moral, o puede tener cierta significación moral. Por ejemplo, eso de no levantar la voz a los adultos, como que siempre respetar cierto tono, eso es por tradiciones que dicen, no, o sea, hay familias que son así, que dicen, no, o sea, que no me tienes que gritar, yo soy tu padre, yo soy tu madre, y entonces, como por tradiciones, que decía, mira, y yo le llegaba a hacer eso al abuelo, a la abuela, si viera lo que me hacía. Y es como así como por tradición, porque hay todo en esa familia y en esa cultura, como todo ese peso de generaciones que le han dicho, las cosas son así y no se tienen que modificar. Y entonces puede haber ese desequilibrio, conflicto familiar o social también, ¿por qué no? Y por último tenemos culturas materiales, creaciones humanas, objetos materiales. Por ejemplo, en mi provincia hay vasijas, hay ciertos objetos que han sido creados por pueblos originarios que nosotros le damos cierto valor histórico, cierto valor cultural, que quizás alguien de afuera vea y dice, eso es una bandeja que está rota, o es una vasija fea, o no me gusta cómo lo han coloreado, no me gusta los diseños, o yo aquí estoy viendo a estas cosas, para mí valen 2 pesos, como quien dice, y para nosotros no, para nosotros le damos un peso, le damos un significado importante dentro de nuestra cultura. Y por ejemplo, puede haber cultura en la que una roca haya sido pisada por algún emperador o algún profeta o algo, y ellos la valoren, la idolatren, le hagan un museo, la tengan ahí como algo protegido, y nosotros vamos y vemos y decimos, che hermano, es una roca. Y entonces como que no le damos valor, no le damos significado, pero para ellos sí, porque ha tenido que ver con su historia, tiene que ver con su cultura, con su religión, etcétera. Entonces eso va a variar de cultura a cultura. Y por último tenemos los tipos de cultura. Tenemos la dominante, la subcultura y el etnocentrismo. Cultura dominante. Patrones culturales con la capacidad de imponer sus propias condiciones de existencia al resto de los componentes que conforman dicho conglomerado cultural. Por ejemplo, con esto de la globalización, hoy en día como que casi todos podemos usamos remero, jean y zapatilla, y yo puedo, y como que en el centro de la ciudad, al menos que sea así como una festividad o algún día así como quien dice festivo por alguna fecha patria o algo, como que es muy raro que veas a las personas vestidas diferente, como que siempre lo ve con remera, con jean o pantalón de cierto color y zapatilla. Y entonces, si ponele yo fuera de países árabes y tuviera que usar la ropa típica que usan ellos, capaz que si ando por el centro de la ciudad en épocas que no sean que se reconozca el Día del Inmigrante o algo así, capaz que sea mal visto o que llame la atención de las miradas de todo el mundo. O por ejemplo, si hubiera una japonesa que usara su ropa tradicional y no es día festivo de nada y no es día de nada y pasa por el centro de una ciudad, que por ejemplo, estoy dando el ejemplo de Argentina, que pasen por el centro de Argentina como que va a llamar la atención de todo el mundo, las miradas, capaz que la tilden de loca o digan que por qué se cree esto o será incómoda esa ropa.
Entonces también pues, esto de la cultura dominante de como que homogeneizar, de hacer uniforme todo como todos tenemos que vestirnos y que capaz que si nos vestimos con ropas tradicionales, si no es como quien dice a fecha de algo, como que capta la mirada en ciertos lugares, porque también hay que decir en ciertos lugares, en otros no, en otros capaz que todo bien, como que incluso quien saca fotos sea bien recibido, pero eso va a depender también de la cultura, la sociedad en la que estemos hablando y cómo se tratan de culturas. Después tenemos la subcultura, segmento de población de una sociedad que difieren a algunos o varios aspectos de la cultura dominante. La subcultura se suele hablar, algunos terminan hablando como de lo que conocemos con los adolescentes como las tribus urbanas, de como dentro de Argentina, como que están esa subcultura de los jóvenes que se quieren separar de los ideales o de la forma de ser del argentino tipo. Otros hablan de subcultura en el sentido de cuando, por ejemplo, está la cultura dominante en ciertas regiones árabes que tienen sus tradiciones, tienen sus costumbres, y hay cierta subcultura que dice, no, o sea, yo no creo en la religión oficial, no me va esas modas, esas tradiciones, esas costumbres, yo vivo mi vida de mi forma. Y entonces como que se juntan en grupo y viven, y hay ciertos lugares en los que pueden vivir en libertad o de cierta forma como ellos quieren, y ahí tenemos una subcultura. Eso habría que hacer un estudio histórico porque hay veces que subculturas después se terminan volviendo subculturas dominantes. A veces pareciera que fuera así como quien dice un péndulo que se crea como un grupo rebelde entre comillas y después el grupo rebelde se vuelve el grupo a seguir y entonces a su vez se va creando otro grupo rebelde y así sucesivamente. Y por último tenemos el etnocentrismo. Se denomina así el proceso de comparar y juzgar a otras culturas de acuerdo a nuestros propios estándares culturales. Muchos individuos con este paradigma en mente suelen condenar aquellas prácticas culturales diferentes a la suya o considerarlas inferiores. Eso se da mucho y da por una clase de filosofía de que muchas veces nosotros tenemos que decir, las grandes potencias, los países desarrollados son los más etnocéntricos posibles, son los que siempre nos están juzgando, mirando desde arriba, como que nos desprecian, como que nos quieren hacer homogéneos, uniforme, que seamos como ellos y no dejarnos que nosotros tengamos nuestra identidad, nuestra forma de ser. Pero hay veces que cuando, si vos cuando dicen eso, hay que ponerles a veces varios ejemplos de cómo se da en ciertas partes de Asia, cómo se da en ciertas partes de África, cómo se da en ciertas partes del mundo árabe. Así mostrar imágenes de cómo lleva la vida ahí cierto grupo social. Y ahí también va a ver que nosotros a veces también podemos caer en el etnocentrismo. Por ejemplo, hay ciertas partes de África que están acostumbradas a que las mujeres se casen jóvenes y sea la misma tribu la que decida con quién se va a casar o va a tener hijos, se va a relacionar o cuánto hijo va a tener, etcétera. Y entonces capaz que si lo vemos desde aquí, de Argentina, con todo nuestro marco legal, con todos los derechos conseguidos, etcétera, van a decir, no, ¿cómo puede ser que esas mujeres vivan así? ¿Cómo puede ser que no tengan el derecho a hacer su propia vida, a decidir por ella, etcétera? Entonces ahí también podemos caer en cierto etnocentrismo. O, por ejemplo, no vayamos tan lejos, por ejemplo, en ciertas provincias que todavía existen pueblos originarios que viven como la tradición y las costumbres lo mandaban. Hoy en día hay muchas así como con ciertos ministerios que dicen que van y como que quieren capacitar a esas mujeres y después las mujeres les responden como no, o sea, yo estoy feliz con la tradición, costumbres de mi pueblo y así me han enseñado, así me han educado y yo quiero seguir esa vida como me siento cómodo. Y entonces puede haber estos conflictos entre culturas. Por eso está bueno también de que debatir esto del etnocentrismo, de a veces abrir un poco más el abanico de mirada y ver que no solamente los países desarrollados o más ricos o los del norte, etcétera, son los que tienen o caen en esta mirada. Nosotros también a veces podemos caer en esta mirada. Por eso también está bueno a veces este choque cultural, encontrar un espacio medio, un término medio en la que ambas podemos coexistir, nos podemos tolerar. Bueno, esto da para una charla. Sin más que decir, los saluda Hernán Ponce. Hasta otra. Life is a journey, feelings of hopelessness.
stress, loneliness, she'll fix them all away. Able, wistful, and she always keeps her promise.